El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Bueno, aquí con los amigos estamos en la Reserva Limona Manguala, con los compañeros del Instituto de Filosofía, compartiendo la palabra en este círculo de la palabra, precisamente hablando de las distinciones que tenemos en nuestras vidas citadinas cuando venimos a habitar estos espacios de reservación natural. Esteban nos comentaba algo muy importante, muy interesante sobre la manera en que él concibe, la manera en que la ciudad le está robando el cielo. Gracias, Cami, por la palabra. Gracias, compañeros, por habitar acá estos espacios que muchas veces se nos vuelven tan lejanos, aunque estemos en el mismo, digamos, municipio, la misma ciudad. Antes de retomar lo del mismo cielo que venía diciendo Camilo, con mi misma experiencia, yo mucho tiempo estuve viviendo en San Antonio de Prado y llegué a subir acá 2, 3 veces. He subido más en el último año que propiamente como en todo ese tiempo que estuve viviendo en este municipio, en este lugar que me queda tan cercano. Y sí, entonces también con esa experiencia y cómo se ha ido desarrollando como esa relación con estos espacios, volver acá a la Limona Manguala y volver a pasar también por mi barrio cuando subí acá, cómo ha vuelto también a habitar un poco el verde en esos espacios que en ese barrio ya no lo sabían, que para ir ahora sí a la idea de que la ciudad nos va robando el cielo, ahora que bajé un poco más al valle, vivo en Itagüí y me encuentro con ya una zona más urbanizada, constantemente mientras camino por ahí, mientras voy a la tienda, mientras voy al parque, mientras voy no sé, pues voy caminando hasta Itagüí, hasta Envigado, constantemente veo construcciones que cada vez van tirando más hacia arriba, más hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que la ciudad nos va quitando ese cielo, esa forma de mirar hacia arriba, uno encontrarse con una nube que pasa, con, no sé, la luna llena por allá a la mitad del cielo. Uno muchas veces va caminando y ¿qué se encuentra? En un arbolito, un edificio ahí brillando. Y por eso decía que ahorita volver a ver que por mi barrio hoy otra vez verde en ciertos espacios que se habían muerto mucho de ese color, que también le permite por esa cercanía con varias quebradas que tiene el lugar, como que florezca. Entonces uno volverse a encontrar con esto. Cuando uno camina, a mí me gusta decir que cuando camino por la montaña estoy tratando de alcanzar el cielo. Y mis alas son mis piernas, que son lo que tengo más relacionado con la tierra en el momento. Pero porque me permite subir, esforzarme lentamente y habitar, ver todo, cómo van cambiando todas esas gamas de verdes, de cafeces, de rojos, cómo va, no sé, la relación con el sonido, cómo el mismo viento por las hojas puede ser, poniéndolo musicalmente, una guitarra. El agua que cae, el agua que cae en una cascada puede ser nuestra percusión. Y cómo habitar cada uno de esos pasos que vamos dando, cada uno de esos pasos que puede hacer ese bajo que también es nuestro corazón, que va propiamente poniéndole el ritmo a esa caminata, a eso que vamos viendo nuevo, eso que la ciudad nos ha quitado tanto. Escuchar por allá a lo lejos como una oropéndula canta. Ir caminando, encontrarse un barranquero, que bien difíciles de ver algunas veces que son. Y así. Y ya para como seguir habitando la palabra, algún compañero por allá. Tengo aquí preparado. Bueno, yo tengo aquí preparado algo que vamos a hablar acerca del caminar.
cierto que ya estamos haciendo el ejercicio, ya hemos venido haciendo el ejercicio de hace rato. Y también me gustaría pues hablar del trabajo que está haciendo Cristian acerca de ese tema. Y para eso voy a introducir algo que dice acá, que es el hombre motorizado. Es un texto de reflexiones. Ok. Es del prólogo de este texto que lo escribió, ahorita les digo el nombre. El hombre motorizado. Los rostros de la mayoría de la gente, especialmente los de aquellos que se apresuran por las calles, reflejan todos el mal humor. Todo lo gozoso, lo esperanzado, lo confiado ha desaparecido de esos rastros. Particularmente los propietarios de vehículos de motor se han acomodado a un modo alarmante a la máquina. Con el gesto tenso y la mirada vacía, observan hacia adelante. En el tipo motorizado, el hombre que han penetrado algo del carácter de los insectos. También los grandes escarabajos que revolotean por los aires son incapaces de sonreír, como que solo están animados por la urgencia de avanzar. Sí, ok, entonces ahorita veníamos caminando lento, reflexionando, entonces ¿dónde queda pues como el tiempo para esto, cierto? Teniendo en cuenta la velocidad de la ciudad y que uno ve en la ciudad puros... Entonces esa es la reflexión que quería introducir pues a través de este texto. ¿Quién quiere continuar? Pues no, bastante interesante, hombre. Yo quería apuntar algunas cosas y, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora de esa dualidad, no es que exista la dualidad. Planteamos el concepto de dualidad, pero para hacer el análisis, como parte de la reflexión, para reflexionarlo. Pero lo que queremos es desdibujar los límites de esa dualidad. Por eso hablamos de esa practicidad, pues, en la que ya dijimos que... Uy, ¿qué fue putazo? En la que ya dijimos pues que es parte de la cultura, ¿sí o qué? Pero muy interesante esto de avanzar y el texto que acaba de leer Wilder, porque incluso también me recuerda a Benjamin, hoy que venimos caminando y Wilder me decía como, bueno, ¿y qué vamos a hacer del programa? No, vamos a tener la experiencia. Y esa experiencia ralentizada de un día en que estamos dispuestos no más que a venir acá, que hemos definido nada más para eso, que nos damos esa oportunidad en una ciudad acelerada, ¿sí o qué? En un tiempo acelerado que es parte de esa cultura, que es la cultura que nos han impuesto, la cultura de la productividad, de la eficiencia, que de alguna manera a mí me pasaba algo hace tiempo y es que cuando sacaba días así, y no iba a trabajar, era como que me sentía culpable, como, ay, yo no estoy perdiendo plata. Pero cuando uno comienza a aprender y a entender la experiencia, se da cuenta que aquí estás ganando, que lo importante no es la plata, sino el tiempo, weón. Yo creo que la gran riqueza que uno pueda tener es tiempo. Y que está en esa contraposición también con el dinero que te quita tiempo, o también te lo puede dar en un sistema como este. Pero... entonces, esa cuestión de avanzar, me recordaba mucho a Benjamin y que esta experiencia que estábamos teniendo, también esa parte de esa oportunidad de darnos esa experiencia ralentizada, una experiencia profunda del momento, donde podamos pensar acerca de lo que estamos viviendo, pero también viviendo lo que fue puta chispa acaba de caer. Pura vitamina D. Sí, papi. Ramón de Subiría, el que escribió el prólogo de esto y fue pues de ahí donde extraje esa idea pues de los escarabajos, me parece muy interesante. De eso de estar revoloteando y me recuerda también la carrera de las ratas. Sí. ¿No has escuchado eso? Entonces esto de caminar y era a su ritmo también. Al ritmo del paso. Y reflexionando. Bueno, ¿quién quiere intervenir aquí, Cristian? Sí, bueno, aquí aprovechando la palabra y el espacio, agradecerles por haber aceptado la invitación a recorrer esa... se llama Roma. Roma. Roma, Roma. Pero no la está pisando. Ronnie. Sí, bueno. Revenit.
Latino. Sí, venga. Uy, ese parcero hizo la tarea. Claro, sí. ¿Te A acuerdas? Roma hay que llamarla ¿Cómo le dice? así. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo es que? Revenit ad hic. Ojalá así. Sí sea, sí. Sí, hacia hic. Venir aquí, sí, Sí, sí. pero sí. revenir, no sé si sea el verbo. Yo creo que Sí, sí. salió, que sí salió Revenir, jugado. que es de revol... Pero, sí pero quién sabe si ese hacia acá no se ponga como declinación y no como A. Ahí está la tarea, ahí está la tarea. Ahí está la olla de chicharrón. Hay que achicharro. Buenos días. Sí. Ya, Ahí ya, hay ya se entendió la una idea, cosita para el chicharrón. Ya. Chicharrón, ¿cómo es que? ¿Cómo ha onda? Buenos días. una sombrilla y listo. Ya no sé si graba bien, yo Buenas, creo que falta buenas. la pase. Sí, nos vamos pasando. muy bien, yo lo pongo acá. Sí. Einen Jungen Dick. Ya no es porque se latina. Yo lo he puesto en la mitad del salón Sí. y graba una belleza. Pongámoslo pues acá en la mitad y hablamos. Pues usted graba y usted le sube el volumen ya desde el audio. Súbalo ahí en el banco. Ey, me puede mostrar La el... sombrillita. ¿Qué? Allí, El libro. aquí. No, sí. El hombre autorizado. Pero no, la portada. Ah, no, no tiene. El ejercicio del caminar sí es muy diferente el que camina en la ciudad que el que camina en espacios como este. Le flanid. Sí, claro. Es Es muy distinto, es muy una experiencia distinto. también espiritual que dice que hay Es que tener distinto. una disposición ante el mundo, ante la ciudad, ante los callejones, ante el habitante. Yo tengo una duda ahí con esa figura y es, ya que estamos hablando de los espacios específicos para las cosas, círculos de la palabra, Pero nada, póngalo ahí. Háblale, háblale. círculos de la palabra y todo eso, hay una disposición en el flanido que es espiritual, es también espacial y bueno, también podría decirse que es estética, es poética, ¿cierto? Entonces, me pregunto yo si el flanido es una figura propiamente solo de París. De París, solamente de No, París. sino que la vuelta es que es una cuestión histórica también, ¿cierto? Porque es que lo que estaba pasando en París es que habían comenzado a nacer los pasajes y entonces las ciudades se hicieron grandes y los grandes comercios y las vitrinas y sí o qué, todo esto de la burguesía y toda esa cultura burguesa en ese momento histórico convocó un montón de gente y surgieron las multitudes. En esta cuestión, en este fenómeno de las multitudes es donde se pone a pensar Benjamin, pero lo que pasa también allí es toda esa transformación de la modernidad, que en lo que Benjamin trabaja como alegoría e imagen dialéctica, en términos de que las alegorías son esos fragmentos, entonces hay alegorías clásicas que representan la muerte, pues digamos como esas épocas violentas, pero también otras alegorías, que la alegoría moderna es el mero comercio. Pero todo eso son fragmentos, entonces ¿qué le interesa a Benjamin? Cómo esos fragmentos, cómo esa alegoría, el fetiche, la mercancía misma, que la mercancía es esa alegoría moderna, representa toda esa historia y entonces por eso genera el fenómeno de las multitudes. Ahí entonces se pone a analizar el tema del planeo, el ciudadano que va por ahí y va caminando, pero entonces Entonces, porque en París y no en Londres? no, por eso, porque históricamente en París era ese momento y porque y París era la ciudad, o sea, como Cultural. la ciudad cultural, una ciudad paradigma, Ciudad Luz. una ciudad que estaba ahí, que era la ciudad de las ciudades. Todo el mundo quería estar en París. ¿Sí o qué? Pero entonces esa es la cuestión, que ahí hay un fenómeno que él analiza y es porque Benjamin trabaja lo que es la memoria involuntaria, el shock. Como que eso es una relación también con Freud en términos del psicoanálisis, ¿sí o qué? Como el shock o como los fragmentos te hacen despertar una memoria involuntaria y entonces la experiencia solamente surge, o sea, la memoria involuntaria también solamente surge de esa experiencia que es profunda, que te impacta, que te sabe impactar, que te sabe arrojar al pasado, que te hace, ¿cierto? Entonces,
esto del Flaneur, el hombre que camina, pero el hombre que camina en la multitud, pero el hombre que camina en la multitud y el Flaneur no se mezcla con la multitud. Él está apartado de la multitud. Es un casasola. Ajá, él está ahí, él no está con la multitud. Está ese cuento de Poe, que es Poe, Edgar Allan Poe, se llama El hombre de la multitud, que es un man que se parcha así como en un balcón, creo que es en París, en una ciudad pues muy grande, no recuerdo bien dónde es, y el man se parcha a analizar la multitud, entonces analiza las caras, analiza lo político, analiza la vida, y está haciendo el Flaneur, que es a partir de ese apartamiento hacer toda esa reflexión. ¿Sí o qué? Pero hay algo también curioso y es que como en esas grandes ciudades, que tenemos aglomeraciones de gente, la gente, pues el individuo es cada vez más individuo. Mientras que en lugares, por ejemplo, como la ruralidad, en una vereda, usted conoce al vecino, al de más allá, al de la tienda, usted conoce con todos y conoce la historia de todos. Y en pequeños pues, grupos poblacionales reducidos, permite como esa intimidad también con el otro, mientras que en esas grandes superficies la multitud hace... Todo el mundo va para donde va. Pero es bien curioso, parce, ¿sabes qué? Este man este filósofo, hombre, que es una chimba. Ay, marica. Tiene un tema que se llama Masa y Poder. Es un tema, un libro. Más ahí, pues Elías Canetti. Elías Canetti. Ese, ay, qué pena. Yo es que tenía a Hattin, y no es Hattin, hombre. En todo caso, parce, este man comienza hablando de la multitud y la masa, pero comienza hablando del asco, de cómo el ser humano le da asco ser tocado por lo otro, esa de lo propio a lo impropio, fenomenológicamente hablando, porque el man está tratando la fenomenología allí, como a partir del asco de ese no querer ser tocado, y por eso usted va por la calle en medio de la multitud y alguien te toca el hombro y que hasta te pide disculpas. Él lo pone en ese libro, sí o qué, pero llega un momento en que pasamos de ese asco a la masa, y en la masa todos se tocan, y ya, y se elimina el asco. Entonces en la masa ya no hay divisiones, ni siquiera políticas, ni siquiera, o sea, así lo dice Elías Canetti en este libro, en las primeras páginas. Y es precisamente porque ahí, digamos que en la masa, ya el rico se puede tocar con el pobre en la misma masa y ya ahí el asco desaparece. Entonces se pasa del asco, del no querer ser tocado a poder ser tocado por el otro, entonces ya ahí está todo esto que plantea la fenomenología en el mundo de la vida. Lo que convoque a esa gente que tiene asco del otro a formar parte de la masa tiene que ser más superior a su asco. Sí, sí. O sea, no, es que la soledad. ¿cómo lo plantea Elías Canetti ahí? Es como un proceso fenoménico, pero entonces también racional, como de estos procesos epistémicos, que en términos de naturaleza, pues, se dan, ¿sí o qué? De manera que él hace el análisis de que el ser humano, al sentir esa impropiedad, porque es que los conceptos son lo propio y lo impropio, ¿sí? Lo propio y todo lo otro es impropio, o sea que todo lo otro es extraño, y tocar lo extraño, que te toque lo extraño, se ve una cosa bien fea ahí y esa cosa lo toca, ay, gonorrea, se siente algo, ¿sí o qué? Ahí hay algo. Entonces esos procesos se dan, pues, según Elías Canetti, en términos fenomenológicos, de forma, pues no sé si eso es natural o... Esos son varios testigos. Hay uno por ahí, Ortega y Gasset. Hay uno de Rilke también. Pero en todo caso, ¿sí me entendés? Ahí hay una cuestión interesante de que a la final no hay una separación. O sea, que ese asco o esa división también se puede eliminar. Masa y Poder se llama el texto. Hay que estudiarlo, sí. Pues yo estoy hablando también al final del cabo, de lo que recuerdo. Todos somos la misma mierda. Exacto. ¿Por qué estamos hablando de esto?
No sé, estábamos andando Porque entre la mero ciudad, calor y todo eso. el mismo calor. ¿Y qué? ¿Vamos a continuar subiendo o qué? Una. Vamos a, Puede ser. vamos a Para que seguir, lleguemos arriba. vamos a seguir arriba, vamos dándole Ya más. hacemos la segunda parte. Desde Guayabal, transmite la 15 Radio. Muy bien, no, lo que está hablando ahorita de Elías Canetti, Masa y Poder, era esto de la multitud. Pues tenía que ver con esto del hombre de la multitud y lo que había planteado Fabián sobre el Flaneur. Que llegamos allá porque dijimos que no es lo mismo el Flaneur del hombre de la multitud, de una cuestión que preguntaba Fabián si era solamente propio de París y del París de esa época, sino porque también entonces la experiencia de ser profunda, la experiencia en cuanto al entorno, decíamos que el Flaneur es distinto a tener una experiencia de pronto de caminar la montaña, por eso fue que llegamos allá. Entonces bien, yo había planteado esto de Elías Canetti, de cómo se da ese paso del asco a la masa, donde ya la división desaparece y no tenemos el asco de ser tocados y de estar conglomerados con la masa, así como pasa en un concierto, bueno, en esos espacios donde la masa se conglomera, todos se juntan y hay sudor y hay... Entonces bien, había planteado eso, pero habíamos llegado a ese punto por la diferencia del hombre de la multitud, que se aparta de la multitud, aunque está en medio de ella, de esa experiencia a la experiencia de estar, digamos, caminando esta montaña. Ya haber encontrado ese espacio místico del Circo de la Palabra que terminó llevándonos, envolviéndonos en la palabra, o sea, ni siquiera lo decidimos, sino que llegamos ahí, comenzamos a conversar, comenzamos a hablar. A buscar el animal. Comenzamos hablando de Harry Haller, ni siquiera sé por qué, y de ahí partió. Porque Masu, el animal espiritual de Masu. Ah, era el lobo, sí. Ahí llegamos a la idea del lobo estepario. Ahí llegamos a eso. Pero entonces es que quería chimba que Cristian nos adentrara en esta vuelta a la naturaleza, con Turó. De esa experiencia, sí. Él está investigando Entonces, esa como cuestión. sería chimba que, digamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado del hombre del Flaneur, si es distinto, entonces hablemos de la experiencia de caminar en otro orden. En otro orden de la caminata, yo la estoy indagando más desde una perspectiva Por eso para acá. como una suerte de ejercicio espiritual, en el que se busca pues no ser un desplazamiento de un punto A a un punto B, o una actividad física, pues como entre otras que se pueden hacer, sino que el caminar permita, pues a la luz de la manera en que lo realizaba Henry David Thoreau, era un adentrarse en los bosques, fuera de los caminos tradicionales, abrirse camino, a perderse, en ese, digamos, en esa no tener como, en eso tiene algo muy en común No tener un rumbo. con el Flaneur, de que no hay una intencionalidad del que camina. No hay una intención específica de llegar a un lugar determinado, sino solo salir al encuentro del mundo. Y en relación con lo que decía del ejercicio espiritual, es porque en esa caminata los sentidos, pues la parte, digamos, corporal, nuestras afecciones a través de los sentidos pueden derivar también muchas veces en un espacio para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar en relación con la naturaleza. Si se camina con el otro, entonces ¿cuál es mi lugar respecto al otro? ¿Cuál es el lugar que merece el otro a través de no sé, sea de la conversación, sea del silencio, sea de compartir los alimentos? Eso permite pues como tener un acercamiento más íntimo, de un conocimiento más íntimo tanto de la naturaleza como de sí mismo. Esa es como más o menos a grandes rasgos la intención de la indagación y el porqué del caminar. Y que precisamente surge la idea de caminar
y escribir, porque esos recorridos que yo he hecho pues en este espacio desde hace muchos años pues han sido como el laboratorio para explorar esas ideas que quiero llevar a cabo pues para el trabajo de grado. O sea, ¿aquí te has sentado a escribir algún día? Sí, yo he escrito acá en muchas partes, Pero acá. aquí, más Sí. arriba, más abajo, Ah, mira, chimba. en el kiosquito que yo digo que era un mirador que no me miraba nada, allá también he escrito mucho. No, y tampoco lo miran a uno. Que tampoco lo miran a uno. Eso es para hacer fechoría. Entonces es donde un poquito como con esa idea de pues como lo hacía Fernando González, tenía su libretica ahí a la mano y cuando le saltaba una idea, ¿Y qué una textos has hecho acá? imagen. No, siempre es una escritura mono libre, como no tiene diario, sí. Más allá del bien y del mal. No, Bueno. no, son más que todo entradas del diario. Entonces salgo y camino y llego acá Y escribe. y escribo. Y Mira, escribe, y escribe. Muy chimba porque también me recuerda mucho viaje a pie. El viaje a pie de dos filósofos aficionados. Sí, bueno, igual pues también son como maneras, hay gente que prefiere más bien, como hacía Turó, después de terminar su recorrido, llegaba a la casa y a partir de la memoria, a ver de qué me acuerdo yo del recorrido. Mientras que con González es una actividad más de la escritura del presente. Escribo ya porque la tengo viva ahí, Ya tengo la idea la impresión ahí. la tengo ahí Sí, ya después fresquita. no va Va a estar atravesada por otras. por otro momento experiencial, por decirlo así, es que Eso. es el momento del instante en el que llegaste a una idea y si uno no la escribe se muere, se Acá pierde. me pasó la última vez que vine fue con unos amigos. Salimos a caminar hasta allá hasta el Venteadero. Entonces uno que había comprado abajo, donde compramos las frutas, un mango así de este tamaño. Y el man estaba desesperado, que no, ¿dónde nos vamos a comer el mango? Mientras subíamos, no, espere que ya llegamos allá arriba y cuando lleguemos arriba nos comemos el mango. El man estaba hambriado con el mango. Cuando llegamos, llegó y lo partió y el mango por dentro tenía gusano. Y entonces como pues así por encima se veía pues hermoso ese mango. Ajá. Se veía hermoso y como que a veces se engaña uno con las cosas, como que el aspecto por fuera puede ser muy agradable, pero tal vez por dentro no. Claro. Y hasta a partir de como la experiencia de comerse un mango nos llevó a hacer una reflexión de la berraca de ese día. Sí. Claro. Ahí Entonces está el fetiche. la experiencia del camino va soltando, va entregando Va arrojando los temas. va arrojando sus temas. Eso es lo chimba de filosofar, digamos, caminando también. Porque si no hay un rumbo fijo, tampoco, digamos, en la conversación surge uno no va caminando y dice, vamos a conversar acerca de esto, y vamos no. Y cuando lleguemos a Creo tal que va punto, saliendo en el camino y que cuando, aparecen los temas. cuando lleguemos a tal punto ya tenemos que haber hablado de esto y del otro. No. Uno no sale a caminar. Si uno sale con muchos, habla de todo, cuenta historias, termina contando chistes, lo que sé, pues como que la conversación se va dando según el momento de la experiencia. Y van apareciendo las Se le rasgó el pantalón, mi rey. ¿Qué? Ese mango, huevón, le aflojó. Sí. La fibra. De real fibra. O sea, que el mango sirve para aflojar, cucho. Sí, Yo limpio el exceso, limpio el Hágale, intestino, mi la viejo. belleza. Y mira feo, weón. No le digo mucho porque sabe que ahí se esconde, huevón. Melo. Y entonces también hay otra experiencia que, bueno, yo por lo menos cuando lo hago, yo ya conozco la ruta, por dónde voy, a veces con el que me dice, metámonos por acá, ¿de dónde salimos? Uy, parce, eso a veces es teso porque, o sea, yo recuerdo mucho, cuando yo vivía en el campo, en la finca, habían unas rutas, pues, y habían otros caminos que yo decía, cuando yo pues en mi inocencia, parce, yo decía, pero no, porque sea por acá, si por acá yo veo que se puede ir derecho. Y un día, weón, llegó un primo allá y me dice, que vaya a arrancarle unas yucas al primo, ¿qué tal? Entonces subo yo al lugar donde están las yucas, cuando veo que las yucas estaban niñas.
y había otra plantación de yuca más adelante, pero había que bajar hasta abajo, cruzar el portillo y volver a subir. Y dije, pero si acá es derecho, ¿no? Eso queda allá, si queremos vamos por acá con el machete y vamos, parce, terminamos todos perdidos. Y llegamos a un mero barranco. Yo me fui por ese derrumbe. ¿Sabes? Eso fue como que, uy, gonorrea, peligroso. También uno no sabe con qué lugar se va a encontrar. No sé. Pero también eso está empapado de cierta tradición de las brujas, que la bruja te hace perder, que no sé qué. Entonces, como el manera me decís que no, que una bruja nos hizo perder. Que Que nos cuenten acá los perdidos, a ver cómo es que es la cosa. Sí, yo me remití a la experiencia ahí mismo y es como, parce, de verdad que hay en parte una romantización de la naturaleza. Uy, no, que qué elegancia la naturaleza, todo eso. Pero la naturaleza Exótica. también uno puede sentirla con toda su furia. Claro, es Sí, peligroso, así uno es. sabe. Sí, sí. Entonces, eso es lo que tiene pues eso para mí marca un punto de diferencia entre el caminante urbano y el caminante rural, si se puede decir así. Sí. Entonces, aquí pues si vos conoces rutas y te apoyas de yo qué sé, esas marquitas que va dejando la gente Con piticas. ajá, vale, válido. Pero, parce, te va a descubra y mira a ver qué pasa con usted. ¿Sí o qué más fuera? ¿Sí o qué más fuera? ¿Qué opina Esteban? Que yes. Sí, Hombre. sí, ajá. Hay algo. La mayora también se perdió. No, estaban estos Sí. dos, y claro. Entonces, pues es eso, que uno se guía por intuiciones. Por ejemplo, usted está en cualquier barrio, usted sabe que para abajo tiene que llegar al metro sí o sí, pues, Sí. por donde sea. Acá O esa es la Medellín, intuición, ¿cierto? Acá, pues, guiándose con la naturaleza, lo que decía más, ves un afluente y te tiras hacia abajo y lo seguís porque va a desembocar en otra Una cosa, cascada. ajá, algo así. o en un barrio. Exactamente, entonces En un poblado. Ujú. Sí, Son- claro, los pueblos se construyen alrededor del agua. son unas formas de habitar, sí, pues, o De de ubicarse. caminos están hechos alrededor de los afluentes. De los para que no afluentes. para los animales, para las Ujú. personas, Es- para mantener también en brebaje cuando van pasando. eso. Entonces, por ejemplo, A comer pa'l rey. yo qué sé, yo Bueno, que a veces alguien que me visita la estrella le digo, hey, vamos a caminar. Por ejemplo, que a usted he dicho, uno tiene ciertas rutas prefijadas y uno sabe por dónde ir, aunque no sepa con qué se va a encontrar, ¿sí me Ajá. entiende? Uno sabe, pues, que vamos por allá por esta calle y todo eso, pero te encontrás un vecino, no te encontrás a nadie, te encontrás un perro, lo que sea. Son ese tipo de sorpresas, contingencias que se dan en la caminata urbana y acá son maravillas de la misma naturaleza, una mariposa muy colorida, un colibrí, una flor bien elegante. Entonces también hay que estar como sensible a esas cosas y uno ir buscándolas, ¿cierto? Ir buscando también, no sé, uno lo que decía Cami, como que uno sale a caminar y no tiene rumbo, todo eso, pero puede que tenga un fin. Puede no tener rumbo, pero la caminata tiene un fin en el sentido de me quiero desestresar y echo pata para donde me dé la gana o hasta donde me canse. O tengo mucha rabia y para estar lejos de la gente me abro, ¿cierto? Acá en este tipo de caminatas uno dice como subamos porque hay mejor vista, ¿cierto? Uno tiene ciertas finalidades también. Subamos y allí prendemos aquello que nos gusta aprender, por ejemplo, porque es mejor.
cositas así. Buscar un buen lugar para una fotografía, una buena sombra. En la ciudad vos vas en pro de un buen café, yo qué sé, a veces de una buena cerveza, cosas así, entonces Uno son podría decir que interesantes. también expresa cierto cansancio de la ciudad, como que Sí, parce, un vamos para un agotamiento. lugar donde como nos apartemos un poco de la ciudad, la miramos desde lejos, pero hay un agotamiento también de toda esa, el de caminar. Yo de busco toda esa una cosa. velocidad de la ciudad, ¿no? Sí, hay una turbulencia. Por eso uno ve como positivo venirse para acá, que Sí, pero ahí es donde está el matiz que yo digo. O sea, positivo por esa turbulencia de la ciudad y alejarse de ella, pero si la naturaleza le da por desatar su parte no tan apacible, que se distancia de la ciudad o que es la que contrasta con la ciudad. Esta parte, así, amigos, felicidad, todo eso es la que contrasta con ese caos, quizás ese odio que incluso también hay pues que cierto pasó por orden. ahí, ¿cierto? Entonces ahí está el contraste, pero también allá también hay algo de apacibilidad, de calma. Y yo cuando me perdí, descubrí que eso estaba en la gente, weón. Así simple, yo quería bajar otra vez a abrazar a mi gente y a mis amigos, a mis amigas y a mi familia, ¿cierto? Toda esa cosa, eso es de la gente y eso está allá también, ¿cierto? Entonces, no sé, hay algo de todo en todo, decía un señor por ahí. Entonces, va también por ahí, por ese lado, pero sí, o sea, la industria pesa mucho, parce, la industria ficha, Incluso mucho. el aire es distinto acá. Sí, claro. Acá uno tienes que ensacolarse todo lo que pueda con CO2. Sí, H2O. No, Pero eso es Con algo. agua. Ah, bueno. Bueno, con O2, con O2. Con O2. Ya normal. Yo ahí pues con... Entonces sí, mano. Acá les iba a compartir algo ya que pero es bien curioso porque digamos que uno percibe todavía el orden en la montaña y no se pierde en ella, pero mientras está en ese contraste con la ciudad, pero si profundiza en la montaña y pierde todo ese orden y ese contacto con la sociedad, también puede que, ahí digamos que ahí es más difícil de encontrar el camino. Es muy interesante eso, porque es esa, pues la típica, el contraste entre civilización barbarie. Es decir, usted puede ser un salvaje, entre comillas, pues, y llegar a la ciudad y civilizarse, pero no sé si se puede hacer a la inversa. Es decir, que uno que sea citadino, civilizado por ser, Irse al monte irse al monte y sí, volverse convertirse en algo salvaje, salvaje, que sí. ya no le importe Sí, que se vuelve, por las ejemplo, comodidades de la ciudad. claro, usted ve un ratón y eso es una fiesta para usted, por ejemplo. Y lo caza y lo asa y se lo come con lo que tenga, por ejemplo. Claro. No sé. Sí, Sí, son como las que costumbres. igual que un ser humano de la sociedad, digamos de esa civilización occidental, que está basada en esa racionalidad, se, se va para el monte, lleva a la sociedad al monte, pues lleva como toda su racionalidad ya, la racionalidad instrumental, la racionalidad que construye comodidades, que hace una cuchara en el monte, que va a hacer un plato. O sea, que Yo, va a le, yo construir leí una todo a partir vez, de su conocimiento ya en la sociedad ordenada de las ciudades. yo leí una vez algo, yo no me acuerdo de quién y me parece más, pues, muy maluco no acordarme, pero bueno, que, pues, como una crítica frente a la figura del filósofo ermitaño, que se aleja incluso a los bosques a pensar Zaratustra. sus cosas, algo así.
Pero él se dice algo muy interesante y es que aún así tratando de uno alejarse de los hombres, estando acá del mundo de los hombres, de la ciudad, de la metrópolis y todo ese caos, uno viene a pensar esas mismas cosas. O sea, es decir, uno los trae en el pensamiento y en el corazón también, pues si se quiere. Póngale pues que les voy a compartir algo acá a propósito. Bueno, ese es... dice Turo, ese es antes, pero bueno, ese no es lo que le decía así, pero ya lo que lo encontré chimba. Recelo de mí mismo y no puedo evitar estremecerme cuando me encuentro tan ensimismado en alguna ocupación. ¿Qué especie es este? Se me perdió. Bueno, yo puedo recorrer fácilmente 15, 20, 25 o cualquier otra cantidad de kilómetros desde mi puerta sin pasar por ninguna otra casa, sin cruzar más caminos que los que usan el zorro y el bisón. Primero a lo largo del río, luego por el arroyo y más tarde por el prado y las márgenes del bosque. A mi alrededor hay kilómetros y kilómetros cuadrados de tierra sin habitar. Desde muchas de las colinas alcanzo a ver a lo lejos la civilización y las moradas del hombre. Los granjeros y sus labores apenas son más patentes que las marmotas y sus madrigueras. El hombre y sus asuntos, la iglesia, el Estado y la escuela, el comercio, la industria, la agricultura y hasta la política, el más alarmante de todos, me complace ver el poquito espacio que ocupan en el paisaje. El de la política es un campo muy angosto y la carretera que conduce a ella lo es más todavía. A veces dirijo hacia allá al viajero, a quien desee ir al mundo político le recomiendo que siga la vía más amplia. Seguid al hombre del mercado, meteos en los ojos su polvo y os llevará directos a ese lugar, pues ese lugar ocupa solo su espacio y no el espacio de todo. Yo salgo de él como quien sale de un campo de habas para meterse en el bosque y lo olvida. En media hora soy capaz de llegar andando a una porción de la faz de la tierra en la que el hombre no aguanta pasar un año entero y donde no existen en consecuencia las ideas políticas, pues no son más que el humo del tabaco de un hombre. Lo que estaba diciendo, sale uno de esos espacios acá, supuestamente a abandonar, digamos, a cambiar un poco de ambiente, a respirar otro aire, pero trae uno a cuestas todo lo que ocurre allá. Se supone que quiere salir, porque ya tiene que regresar. Pero el mundo de allá. Pero la cuestión es que no es tampoco algo negativo, porque sale usted de acá viendo la perspectiva de la ciudad diferente. No es lo mismo ver usted la ciudad, como decía ahorita Mazo, que usted está en medio de los edificios que no puede ver el cielo. Sí, esa figura está muy bonita. Que ver la ciudad desde acá y usted dice, no, pues no es tan grande. El pedo que yo tengo por allá no está tan horrendo, pues visto desde esta perspectiva. Y vuelve otra vez y baja y encare otra vez el mundo. Y encare otra vez la lucha. Hay algo muy interesante, hombre, compas. Yo siempre que hablo, yo creo que con Cami y con muchas personas sobre caminar, cito un libro que se llama Andar, una filosofía, de Frederick Gross. Y él dice algo muy interesante para que lo pensemos, y es que andar no es un deporte. Andar no es un deporte y claro, vemos que después de pandemia todas esas vueltas que de running, que senderismo, que todo eso. Cuando a uno me preguntan, cuando uno le preguntan, ¿se hace senderismo? Y yo la pensé 2 veces y yo como que, ¿qué es eso? Ir a caminar por senderos del bosque. Sí, yo a caminar al bosque. Pues le pusieron nombre a, no sé, a algo que yo que soy de un pueblo era tan cotidiano. Pero el que le pone el nombre es porque quiere vender algo alrededor de. Entonces le venden el bastón, le venden la boca. Claro, le venden la medalla, todo eso. Le venden el pantaloncito que es más cómodo. Es que esa es la cosa. Y a la cima le venden jugo. Jugo con cola granulada, sí. Con cola granulada y un rompecolchón. Oiga, sí, es eso. Es una industria alrededor de todas las prácticas, por más espirituales que parezcan. Esa es la vuelta y es donde quiero llegar, weón, que como el yagé. Coger este asunto del caminar y hacerlo algo como que
pues cobrar por una ruta de senderismo, eso está chévere, chimba, pero hay que darle otro sentido, por ejemplo, como para que eso no sea como tan absorbido pues sí, que sea simplemente vender el producto como por venderlo. Sí, creo, no, es difícil, porque digamos que uno piensa que un trabajo de senderismo es ideal para un botánico, por ejemplo, alguien que haya estudiado en la universidad botánica o, bueno, ciencias afines a la naturaleza, geología, bueno, algunas, antropología, yo qué sé. Y vueltas de aves Pero sin embargo, la práctica que usted ya no, para mí era una práctica cotidiana, es decir, yo no la veo como ni como un trabajo, ni como un deporte, ni como algo que me va a dar algo a cambio, pues, en cuanto a fines económicos, sino como una mera práctica de vida cotidiana, de ir caminando a la escuela o de salir a caminar, por lo que vos decías, porque es que quiero estar solo, quiero reflexionar, o tengo rabia, o me quiero relajar. Sí, hombre, es que eso tiene muchos matices. Cuando este huevón habla de política, obviamente pues a mí se me erizaron los pelos. Y, parce, es algo muy interesante porque que es una marcha, huevón. Sí. Que es una marcha. Caminar y caminar con un sentido político fuerte. O sea, como, pues ahí está la resistencia. Que es con otros. Sí, y ahí está el concepto de resistencia haciéndose, huevón, porque son las piernas temblando, No solo eso, el calor. se vuelve otra vez a la cuestión de la multitud y la masa. Épale. Es el sentido de ese desplazamiento. Sí, de la aglomeración, una aglomeración con sentido. Ese ejercicio del espíritu, Eso. que nos lleva a estar todos unidos en una causa común. Eso es lo que yo les preguntaba ahora, que qué es lo que hace a ese que siente fastidio o asco del otro y entonces es individual. Entonces tiene que haber algo más fuerte que lo movilice a estar con el otro. Y a dejarse tocar, y allá no importarle que lo toquen o tocar a otros. Cuando deja, entonces, y la vuelta ahí hay un paso que es la música, el paso de sentir al otro como extraño, impropio, a sentirlo ya propio. El que va al estadio entonces, como algo propio. El que va al estadio y está en la tribuna con otros que no conoce, no sé quiénes son, y yo en mi vida estaría sentado al lado de este personaje en mi vida cotidiana, pero acá hay un sentido que nos convoca. Que los la música, a mí me ha pasado en los parches de rap, por ejemplo, está uno parchado en el evento de rap que una multitud y al lado hay otros parceros también que son raperos y nos compartimos el chorro y nos compartimos lo que estamos fumando y terminamos siendo amigos, terminando haciendo música juntos, ¿me entendés? Como que sí, se dan las conexiones. Ahí cuando hay masa también hay digamos que se unifica un sentido. Sí, no tiene que ser entendida la masa siempre de una manera despectiva. Despectiva, no, claro que no. Hay diferentes concepciones de la masa. Como una fuerza, como una... De hecho, la multitud se puede tomar de una manera más despectiva porque en cierta medida se puede analizar más una multitud como un cúmulo de gentes, no con el mismo sentido en común. Es decir, exacto, pues, entonces por eso digo más despectiva, es decir, en el sentido de que cada uno está reunido en un mismo espacio, pero cada uno está por su lado. Es una cuestión más de individualidad, que ya que con la masa se entra más a jugar ese sentido de la comunidad, del tejido social, del por qué nos estamos convocando a nosotros, de qué es lo que nos convoca a hacer masa. Exacto. Eso en un curso con Andrés Acosta decíamos algo como en esta sociedad de masas, ¿cierto? Paradójicamente es donde nos sentimos más solos. Increíble, claro. De las multitudes. Sí. Es de multitudes, pero sí, muy significativo lo que dice Masu. Que digamos que la multitud es una conglomeración de personas, pero
todo el mundo en su individualidad. Claro. Todo el mundo Como en lo usted, suyo. usted ve toda ahorita que veíamos todas las casitas allá. Eso es una... Ey, vamos a Es una cantar multitud. ¿Cómo? Venga, 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 véalo, ya ensució el estrés, vea. Hay que hacerle música. Acá con Roma. Pa, 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 pa. Ey, ¿quién tiene un celular para grabar? Ahí estoy grabando yo. Ah, verdad. Estamos grabando Filo Parchando. Aquí. Mira la torta. Con concierto y todo. Reiner. Rey. Ah, no, la tortica se salvó. Déjelo, que sea la torta. Ah, sí. La tortica se salvó. Yo la toda la vida, porque el camino yo sufrí. No, entonces que lo prendemos. Claro. Sí, ya. Ey, que me interrumpiendo la conversación o qué, no. No, eso hace parte, eso hace Él hizo, parte. pero va a aprender y comenzamos a cantar el Que no cumpleaños. somos una multitud, sino somos una masa alrededor. cumpleaños feliz. Somos un Así se camina colectivo. la palabra. Cumpleaños feliz. Cuidado, hijo, córralo. Ahí. 1, 2, Mira. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños rey, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. 1, 2, Sopla, hijo, peón deseo. Sóplala. Sóplala. Duro. otra. Más duro, más duro. Duro, sople. Apu, Peón deseo, hijo. Sopla, hijo. No, comprendió el fuego ya. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.